Josué 1.9, el libro de Josué 1.9. Antes de Jueces. Josué 1.9. El libro de Josué es un libro muy especial, ¿verdad? Un libro que es un poco controversial, un libro que es una enseñanza maravillosa y que necesita y requiere de mucho discernimiento a la hora de leerlo, ¿verdad? La palabra de Dios dice en Josué 1.9: mira que te vamos a leer todo. Gracias a Leonardo. Luego toda la misma vez. 1, 2, 3. Que te mando, te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová, donde quiera que tú vayas. Miren qué poderoso ese mensaje, ¿verdad? Qué poderoso eso. Eso lo usamos nosotros. ¿Cuántas veces no hemos usado de la predicación? ¿Cuántas veces no hemos usado ese versículo en nuestras vidas? ¿Cuántas veces no nos hemos agarrado de esas palabras para poder dar un paso al frente de nosotros, para poder caminar, para poder esforzarnos en nuestra vida, representando eso que Dios quiere que representemos? ¿Qué quiere Dios que representemos en la vida de nosotros? Todo lo que acabamos de decir aquí: valentía, acción, esfuerzo, confianza, fe. Todos esos elementos nosotros los reflejamos a través de ese versículo poderoso. Seguridad. Todas esas cosas nosotros las reflejamos en medio de un versículo que nos llena, que nos faculta con la necesidad, con aquello que necesitamos para tomar acción. Porque muchas veces en nuestra vida, las circunstancias de la vida no nos permiten a nosotros dar ese paso hacia el frente. A veces nos quedamos, congelados en medio de la enfermedad, en medio del dolor, en medio de las circunstancias, en medio de las circunstancias de quienes nos rodean. Nos mantenemos frisados. Y en ese frisarnos nos mantenemos nosotros entendiendo cómo lo hago, cómo me muevo, cómo doy ese paso hacia el frente. Pues la palabra nos está facultando con la herramienta necesaria, que es que reconocer que hay un Dios maravilloso que nos está diciendo: oye, sí que te estoy mandando que te esfuerces, te estoy mandando a que seas valiente, te estoy mandando a que no temas, que no desmayes en el proceso. Camina. ¿Cuántas veces hemos dicho eso aquí, verdad? Confía, sé valiente en medio del proceso. Hay que caminar. Moisés había muerto y Dios le dice a este hombre que llevara a su pueblo a la conquista de la tierra prometida. Dios le dijo que estaría con él como lo hizo con Moisés. Miren lo que está diciendo Dios a este hombre. Sin embargo, en medio de ese miedo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Este hombre que era el que le había delegado una gran responsabilidad. Creo que ahí podemos encontrar razón, ¿verdad? No se trataba de que fuera a la guerra. No se trataba de que él fuera a invadir, a conquistar otros pueblos. Iban a pasar del desierto, iban a cruzar el Jordán y entraban ¿a dónde? A Canaán, a la tierra prometida. Pero Canaán se componía de muchos reinos, de muchos reyes, de mucha gente. O sea, no era que llegaba ahí y ya esto es mío y se acabó. El cruzar el Jordán era el primer paso. O sea que los 40 años en el desierto fueron la práctica. El primer paso que iban a dar en ese momento era cruzar el río Jordán. Y ahí se iban a enfrentar a un mundo diferente, a un mundo nuevo. Se iban a enfrentar a una realidad diferente, donde más allá, ya tenemos la tierra, estamos aquí, ahora ¿qué hacemos? Pues tenemos que enfrentarla ahora a los que están aquí. ¿Y cómo hacemos eso? Entonces, más allá de quizás ir a la guerra, Josué tenía temor, porque tenía que cruzar un pueblo, era que iba a sustituir a Moisés. Era ese que Dios había llamado y que había puesto una responsabilidad en su espalda. Y le dijo: oye, te toca a ti ahora, eres tú quien va a cruzar el pueblo. Yo creo que ese era el temor que tenía. A veces nosotros pensamos que enfrentar la vida, enfrentar las circunstancias de la vida es lo peor que nos puede pasar. A veces enfrentamos la enfermedad y en medio de ese enfrentar en nuestra humanidad pensamos: esto es lo peor que me va a pasar en mi vida. A veces pensamos que la enfermedad de un familiar son cosas tan grandes y difíciles en nuestra vida porque no estamos viendo después de Jordán, no hemos cruzado todavía Jordán. No nos damos cuenta que después de Jordán, oye, este es el primer paso. Es así, cuando pasamos que cruzamos nos damos cuenta: oye, pero es que había un mundo diferente más allá de mi enfermedad. Había un mundo diferente más allá de mi necesidad. Había un mundo diferente que Dios me estaba proveyendo más allá de lo que yo imaginaba. Entonces, después de la enfermedad, después del proceso de mi vida, después de la economía, después de las circunstancias tan agonizantes en mi vida, donde me encuentro en oscuridad, de repente hay un mundo nuevo para ti.
Y eso es lo que Josué en ese momento tenía la responsabilidad de hacer que esas personas enfrentaran quizás lo más peligroso en ese momento de sus vidas, que no fue el desierto, donde murieron todos los que salieron del faraón, ¿verdad?, de Egipto. Ahí los que quedaban eran los que ya estaban, los que habían salido chiquitos para adelante, los que habían llegado a la tierra de acá. Josué tenía esa gran responsabilidad de cruzar a esas personas. La realidad es que al otro lado iban a encontrarse distintas ciudades y se las iban a repartir entre ellos. Esa era la promesa de Dios, pero tenían que conquistar. Dios nos ofrece a nosotros como iglesia, nos ofrece a nosotros como discípulos, nos ofrece a nosotros como creyentes, nos ofrece muchas cosas maravillosas en la vida. Sin embargo, puntualice la necesidad de hacer todo lo que hemos dicho aquí esta mañana, todo lo que dijimos ahorita. Necesitamos ser valientes, necesitamos tener seguridad, tener fe, tener acción en la vida de nosotros como Dios va a hacer, y tenemos que accionar en nuestras vidas, porque no se trata de que cruce el Jordán. Ya cruzamos el Jordán y aquí estamos. Dios, ponme la comida en las manos. ¿Ustedes saben qué pasó cuando el pueblo de Dios cruzó el Jordán y comió por primera vez al otro lado? ¿Qué sucedió? ¿Usted sabe lo que sucedió? Dejó de caer maná del cielo. Dios lo sostuvo 40 años cayendo maná del cielo. La comida le caía en las manos durante 40 años. No desgastaban su ropa, no desgastaban sus sandalias. Tenían luz de noche y sombra de día. Miren si Dios era bueno con ellos. Sacaba agua de las piedras. Miren si Dios era maravilloso durante 40 años que pensamos nosotros, ¿verdad? Y sabemos en la historia que renegaban ellos como quieran ese camino. Sabemos nosotros que en medio de ese proceso adoraban otros dioses. Y cruzaron el Jordán creyendo en Dios como Dios, pero también adoraban otros dioses por el ladito. ¿Eso no pasa en este tiempo? No, eso no pasa en este tiempo. Nada, en este tiempo eso no pasa, eso era antes, ¿no? Cruzaron el Jordán de una manera maravillosa, ¿verdad? Un proceso increíble. Dios, al ver el temor de Josué, le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. En las manos de Dios nada nos puede desenfocar de su propósito, porque Él no nos desampara. Cuando Dios nos dice muévete, es porque Él te va a respaldar. Cuando Dios te dice da un paso hacia el frente, es porque Dios te va a respaldar. Cuando usted camina reconociendo un Dios poderoso en su vida, usted camine sin miedo, porque Dios lo va a respaldar. Y lo más seguro, en un momento dado de su vida, está al lado de acá de Jordán, en el desierto todavía, mirando al otro lado de la orilla y diciendo: ¿cómo lo hago? Lo más seguro, porque eso me ha pasado a mí. Varias veces me ha pasado en mi vida. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo cruzo yo ahora, Dios? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo paso al otro lado? Y ese río acaudalado, ¿verdad?, en la vida de nosotros, que nos permite cruzar. Y uno le busca las 1000 vueltas. ¿Cómo cruzo? ¿Cómo cruzo ese río acaudalado que cuando tan pronto pongo un pie me vaya enredado? ¿Cómo lo hago? Y Dios te está diciendo: oye, si yo te digo que te metas y te dé un paso al frente, métete y da un paso al frente. Eso es lo que nos dice Dios hoy en esta mañana. El que tiene fe en Dios, el que confía en Dios, siempre da un paso hacia el frente. Sin importar las circunstancias, da un paso hacia el frente. Aunque tengamos terror, vamos a dar un paso hacia el frente. Pero digo por experiencia, hay cosas que nos aterrorizan hacerlas. Hay cosas difíciles en la vida de nosotros que tenemos que movernos y dar un paso adelante. Tenemos que tomar decisiones en el nombre del Señor. Si das un paso al frente, lograrás ver cómo cumple Dios las promesas de repartir en tu vida las bondades que tiene para ti. De la misma manera que cumplió con el pueblo de Israel. La promesa de repartir la tierra prometida para cada uno de ellos. Para explicar esto debemos comenzar por ver un poco más el primer capítulo que estamos leyendo ahora. Dios le dice a Josué que Moisés ha muerto. Le dice: cruza, levántate y cruza el Jordán. Pónganse en los pies de Josué ahora mismo. Había muerto el líder, el que cargaba con toda la responsabilidad de ese pueblo. Claro, era fácil, porque mientras había otro que era el líder, yo hacía lo que me tocaba y punto, y se acabó, no tengo responsabilidad. Si le pasa algo al pueblo, yo cumplí con lo que me mandaron a hacer. Ahora, cuando usted es el líder, usted tiene que responder por cada vida que hay ahí. Entonces la situación no es tan sencilla. La situación para Josué se complicaba cada vez más. Y mientras más Dios se comunicaba con él, más lo comprometía. Dios le estaba diciendo a Josué: oye,
Da un paso de frente. No tengas miedo. Ahora eres tú el portador de mi esperanza. Ese es el título de este mes, ¿verdad? Lo que implica ser portador de esperanza, ¿verdad? Portador de esperanza no es llegar a una persona y decirle Dios te ama nada más. Es tomar acción, es tener valentía, es enfrentar la necesidad, es sufrir con el que sufre, reír con el que ríe. Es hacer lo que está haciendo la iglesia ahora mismo, a través del esfuerzo que está haciendo por los hermanos que necesitan. Eso es dar un paso hacia el frente. Eso es reconocer lo que Dios quiere en nuestra vida y comenzar a cruzar el Jordán. No es tan fácil. Si nos fijamos en Génesis 15:13, podremos notar que Dios le pedía a Josué que se llevara al pueblo de Israel, que llevaba 400 años sufriendo entre la opresión de la esclavitud en Egipto, en una tierra llena de corrupción, y 40 años adicionales en medio del desierto. Dios le estaba pidiendo a Josué, oye, ese pueblo que está sufriendo, ese pueblo que ha sido esclavo, ese pueblo que ha sido oprimido, ese pueblo que está loco por ver la esperanza ya de lograrse, a ese pueblo yo quiero que tú lo lleves a la guerra. Más que complicado eso, más que difícil. Yo le estaba pidiendo que pasara a un lugar, Canaán, que estaba lleno, por si no lo sabían, lleno de corrupción. Un territorio que estaba dividido en muchas ciudades y estados, y que estaba dividido y luchando entre sí. O sea que entre ellos mismos había guerra en ese momento. Una tierra llena de corrupción donde la ilegalidad era algo normal, donde todo lo que era malo era algo normal. Religiosamente se dedicaban a destacar la fertilidad y sus símbolos, y el culto a la serpiente, y algo más todavía, sacrificar niños. Eran religiosamente totalmente opuestos a lo que Dios representaba. Eran culturalmente opuestos a todo lo que Dios representaba. Eran políticamente totalmente opuestos a todo lo que Dios representaba. Y ahí era donde Dios quería que Josué metiera el pueblo. Un pueblo que todavía, como sabemos, continuaba renegando de Dios. Un pueblo que, como sabemos, continuaba adorando a otros dioses. Un pueblo que, como sabemos, todavía, aparentemente, no estaba listo para enfrentar eso. A veces pensamos que no estamos listos nosotros. A veces pensamos que una persona no está lista para enfrentar el cristianismo, enfrentar el camino de Dios, el evangelio. A veces pensamos que hay personas que no están fortalecidas para enfrentar las cosas, inclusive nosotros mismos. Que yo no puedo enfrentar eso. Yo no tengo la fortaleza, yo no tengo las capacidades, yo no tengo el entendimiento para enfrentar lo que Dios me pide que enfrente. Yo no tengo eso, Señor. ¿Cómo yo voy a hacer eso? ¿Cuántas veces no nos hemos dicho eso solamente? ¿Cuántas veces no nos atrevemos a hacer algo? Porque entendemos que no tenemos emocionalmente recursos para enfrentarlo. Pero miren lo que está haciendo Dios aquí. Cogió un pueblo que aparentemente no estaba listo y lo pasó al otro lado. Dios nos quiere pasar al otro lado. Hay circunstancias en la vida que no nos permiten caminar. Y Dios te está diciendo esta mañana, Dios te quiere pasar al otro lado. Dios quiere que camine, pero necesitas dar un paso hacia el frente. Necesitas dar ese paso. Necesitas confiar en Dios y caminar. Dar un paso de frente que te provea la esperanza de un Dios que va a estar contigo y te va a cargar. La esperanza de un Dios que va a estar contigo en medio de aquello que tú crees que es imposible. Porque estoy seguro que todos que estaban en el desierto mirando el Jordán, que había cierta época del año que estaba crecido, desbordado. Imagino que esa gente miraba el Jordán y decían, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Josué se volvió loco, ¿cómo vamos a brincar para el otro lado ahora? ¿Cómo van a pasar los adultos, los niños que están aquí? ¿Cómo los pasamos al otro lado? ¿Cómo nosotros logramos hacer algo tan difícil como eso? ¿Cómo vamos a enfrentar a Canaán? ¿Cómo vamos a enfrentar esa tierra que está al otro lado? Aunque el pueblo hebreo era fiel a Dios, no lo era del todo. Sin embargo, Dios quería cumplir la promesa de que había hecho Abraham siglos antes de darle la tierra prometida, de entregarles a Canaán al pueblo. Con este propósito, en el versículo 5, Dios le dice a Josué, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. No te dejaré ni te desampararé. Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Garantía de Dios para alcanzar el éxito. Dios estará con nosotros donde quiera que vayamos. No hay más garantía que esa en nuestras vidas. Por eso es que nos agarramos de ese versículo, ¿verdad? Y nos da fuerza. No hay garantía más grande en nuestra vida de entender y reconocer que Dios está con nosotros donde quiera que vayamos. Que Dios camina contigo donde quiera que vayas. Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente.
que tú eres quien repartirá. Esa es la primera vez que le dice eso. Cuando ve el temor de Josué, le dice, esfuérzate y sé valiente, lo dice con calma, porque tú eres quien va a repartir las tierras como herencia. Dios le da aliento a Josué ante la gran tarea que le esperaba. O sea que Josué sabía lo que le esperaba. Podríamos pensar que la gran tarea era ir a la conquista de las tierras, pero como le dije, el temor de Josué no era eso. Ante el gran temor de Josué, Dios le repite, solamente esfuérzate y sé muy valiente. No le estoy pidiendo más nada, chicos, le estoy pidiendo que te esfuerces y seas valiente. ¿Cuántas veces Dios no te ha dicho eso? Solamente te estoy diciendo que te esfuerces. No podrás conseguir en tu vida el propósito mío para ella si tú no te esfuerzas y eres valiente. No podrás ver las bendiciones que tengo para tu vida si tú no cruzas el Jordán. No podrás ver aquello que tengo para ti si tú no te esfuerzas y caminas. No lo vas a poder ver porque necesitas cruzar, necesitas caminar, dar un paso de frente. Dios le decía, esfuerzo y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme. Aquí se complicó esto. ¿Conforme a qué? Dice la palabra. No es cruzar e ir a la guerra, como les dije. Para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés mandó. Y ahí es que se pone, como dicen en el pueblo, los huevos a qué. Bueno, ya los huevos están a peseta, ahora están como a peso, ¿verdad? O bajaron otra vez. Ahora están caros. Bajaron. Un poquito, pero todos están caros. Yo tengo la gran bendición de que mi suegrito Juan tiene gallinas ponedoras y me regala huevos. Ah, mira qué cosa linda. Y lo llevo a casa, aquí está, son entregados en mi casa. El suegrito yo lo amo. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Lo que Dios le estaba pidiendo a Josué era algo fuerte, muy fuerte. Medita en mis palabras, dice Dios a Josué, día y noche, para que hagas conforme a lo que en él está escrito. De esa forma, todo te saldrá bien. Entonces no se trata de cruzar el Jordán. Entonces el problema que tenía Josué, lo que lo aterrorizaba era cómo yo voy a coger este montón de gente que todavía creen en otros dioses. ¿Cómo cojo a esta gente que todavía no está listo? ¿Cómo yo cojo a esta gente? Lo llevo a un lugar donde adoran serpientes, donde matan niños, donde hacen todo ese tipo de cosas religiosas. ¿Cómo yo hago eso, Dios? ¿Cómo yo voy a coger a esa gente y lo voy a llevar a un lugar donde yo sé que se van a perder? ¿Cómo logramos cruzar al lado de allá? La encomienda que Dios le estaba dando a Josué no era cruzar el Jordán, no era ir a la guerra. Lo que le estaba pidiendo era mucho más grande. Mantén la palabra que yo le he puesto en las manos a Moisés. Esa palabra, esa ley que yo he puesto en tu vida, manténla sobre todas las cosas. Medita en ella día y noche para que todo te salga bien. Entonces lo que Dios nos está diciendo hoy, más allá de enfrentar nuestros problemas de salud, más allá de enfrentar nuestra economía, más allá de enfrentar nuestras situaciones emocionales, nos está diciendo, oye, mantente alineado a los preceptos de mi palabra. No es que vaya a la guerra, no es que te enfrentes a nada, es que más allá de la guerra, más allá de la enfermedad, más allá de las situaciones económicas, más allá de aquello que te puede tocar en tu mente y tu corazón y ponerte triste, oye, tienes que mantenerte firme en que hay un Dios de poder, que hay unos preceptos de la palabra que tienes que seguir. No flaquees en tus pies y te acomodes a tu necesidad, pretendiendo que la palabra que te estoy dando sea acomodada a ti, porque eso no funciona así. No es eso que nos está diciendo la palabra. Nos está diciendo que la palabra de Dios es que es incorruptible. La palabra de Dios no se mueve para ningún lado, es derecha. Y en esa palabra derecha Dios te está diciendo, mientras estás sufriendo, mantente en mi palabra. Mientras estés con salud, problemas de salud, mantente en mi palabra. Mientras tengas situaciones de familia, mantente en mi palabra. Mientras estés en la guerra, mantente en mi palabra. Porque si tú haces eso, aunque tú no lo veas, aunque veas el río colgado frente a ti, dilo duro, Loida, todo te saldrá bien. Y cuando dice todo, no son algunas cosas, es todo te saldrá bien. A donde quiera que vaya. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice en primera de Juan 2:15 al 16. No améis al mundo. Explicó más todavía.
ni las cosas que están en este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, es como dijo Josué, el que se mantiene ¿dónde? Firme en la palabra de Dios, firme en la ley, firme en sus decretos en la palabra de Dios. Todo va a salir bien. Y dice aquí, mientras el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios, aleluya. Un aplauso al Señor, gloria a Dios. Qué poderoso es el Señor, ¿verdad? Cuando nos habla. Gloria a Dios. Al igual que Josué, Dios ya nos invita. Ahora nos manda esforzarnos y ser valientes. Eso es un mandato, ¿saben? Hay que dejar la tristeza a un lado. A no temer o desmayar en este gran esfuerzo que se llama vida. Dios nos dice en esta mañana que estará con nosotros en todo tiempo. Una promesa maravillosa para nuestras vidas. Dios está mandando a enfrentar a cualquier situación en nuestra vida, dando un paso de frente de actitud, con la actitud correcta. Levantar nuestra voz con la seguridad de que la presencia de Dios garantiza nuestra felicidad. No hay manera de ser felices si no reconocemos que dando ese paso maravilloso lograremos encontrar la felicidad. No hay manera de ser felices si no reconocemos que en los momentos más difíciles de nuestra vida tenemos que dar un paso de frente con la certeza y la seguridad de que Dios está con nosotros en todo tiempo. Felicidad en un mundo que convulsa. En ese es el mundo en que vivimos. Felicidad en un mundo de desenfreno. Felicidad en un mundo que seduce. Felicidad en un mundo que adora a muchos dioses. Un mundo de desenfreno, un mundo que seduce, un mundo donde encontramos tantos placeres y tantas cosas, ¿verdad? Donde hay tanto consumerismo y donde nos encontramos nosotros satisfaciendo necesidades humanas en medio del consumerismo, en medio de aquello que entendimos que nos gusta y lo que queremos, y de repente nos estamos perdiendo con el pueblo de Canaán, nos estamos yendo con ese pueblo y estamos asumiendo nosotros en la vida de ese pueblo, asumiendo todo aquello que el pueblo ya tenía, y nosotros en vez de llevar el pensamiento de Dios, nos arropamos con la filosofía que estamos llegando, al lugar que estamos llegando. Entonces Dios nos invita a ser fuertes, ¿verdad? En medio de la palabra. Nos invita a disfrutar de este mundo. No es que no disfrutemos del mundo, ¿saben? Dios nos invita a disfrutar del mundo. Y si tiene que ver un merenguito santo, baile, no sea malo, no se va a perder por eso. Pero no se vaya con el mundo, ¿sabes? Porque la palabra es bien clara y dice que nosotros no pertenecemos a qué. No pertenecemos a este mundo. O sea, disfrute, usted tiene su pareja, su esposa, disfrute de su esposa, disfrute de sus hijos, comparta con su familia, salga a pasear, vaya a chinchorrear. Sí, que no es que los cristianos chinchorrean, ¿sabes? Nos gusta comer alcapurria, caladito, sanamente, claro. Todo eso siguiendo los preceptos de la palabra. No es que nos desviemos y hagamos lo que hace el mundo, porque eso no es la idea. Entonces podremos vivir en este mundo sin amar las cosas de este mundo. Podremos disfrutar de este mundo en las manos del Señor sin amar las cosas de este mundo. Eso es difícil, ¿verdad? Ustedes saben que cuando el pueblo de Israel fue a cruzar el Jordán, cuando por fin Josué dijo, pues mira, ya tengo que hacerlo, ya Dios me mandó, tengo que moverme. En medio del temor, pues yo no creo que se haya quitado el temor, en medio del temor, a poder enfrentar ese pueblo al otro lado donde había tantas situaciones, en medio de eso Josué decidió, oye, vámonos, nos vamos, todo el mundo recoja las cosas que nos vamos. Y puso a los sacerdotes a cargar ¿qué? El arca del pacto donde estaba Dios. Y dijo, oye, los sacerdotes, me cargan el arca del pacto, todo el mundo parece ahí de orilla. Tan pronto los sacerdotes se pararon en la orilla del Jordán, ¿qué sucedió? ¿Ah? Tiro duro, Naima. El Jordán se abrió, creó una muralla tan y tan alta que se veía ciudades de distancia de agua. Y cuando esa gente cruzó el Jordán, ¿lo cruzó cómo?
en seco. Oiga, aunque usted vea las cosas difíciles, aunque vea las cosas que no puede hacer, aunque usted entienda que no va a cruzar, lo único que tiene que hacer es dar un paso al frente porque Dios está con usted. Y cuando usted ponga un primer pie ahí en el paso que va a dar, un poco me caigo. Un poco yo para abajo, voy para abajo. Cuando usted dé ese paso pensando que va a cruzar, que no puede cruzar, el Señor le va a abrir el Jordán. Usted va a cruzar de la situación más difícil de su vida. Usted va a poder cruzar de la situación que le está agobiando. En el momento en que usted entienda que tiene que dar un paso en el nombre del Señor, usted va a cruzar y va a cruzar en seco. Eso dice la palabra. Y cuando llegue al otro lado se va a encontrar con un mundo nuevo que va a tener que enfrentar, claro, su humanidad para no caer en tentación. Va a tener que enfrentar su humanidad para no sucumbir ante las cosas del mundo, ¿verdad que sí? Pero si usted hace eso, si usted camina evitando sucumbir ante las cosas del mundo, que es lo que representa Canaán. Canaán representa el consumerismo, representa todos los lujos, representa los placeres, representa las cosas carnales que están en nuestra vida. Si usted logra cruzar el Jordán y enfrentar todo eso, el Señor dice, oiga, Dios trae bien duro, que todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Va a estar bien en nombre del Señor. Va a encontrar alimento. Va a encontrar todo lo que usted necesita, porque eso fue lo que le pasó al pueblo. Dios cumplió su promesa, repartió las tierras al pueblo, y el pueblo tenía alimento, tenía lugar donde sembrar, tenía tierras verdes, agua cristalina, tenía todo lo que necesitaba para subsistir. Eso hizo Dios con el pueblo. Eso Dios nos pide en esta mañana, que nosotros hagamos día a día. Amén. Damos gracias a Dios por esta palabra poderosa que ha puesto en nuestros corazones. Le damos gracias a Dios porque nos invita en esta mañana a dar un paso de frente. Fuerza y sé valiente. Aquel que quiera dar un paso al frente en esta mañana y viene acá que quiero hablar con usted, puede levantar su mano. Queremos orar.